Uy, Listo, pues ya está la grabación. Entonces, como les decía, la clase de hoy es meramente dinámica, meramente teórica. Vamos a ver el servicio de AWS que es DynamoDB. DynamoDB es una base de datos propietaria de Amazon que se basa en guardar pares de clave valor, ¿vale? Sus principales características es que o más bien su principal característica por la que la promueven es la alta escalabilidad que tiene. ¿No? DynamoDB está muy complicado de que tú te quedes sin capacidad, ¿no? De escalamiento, a contrario de una base de datos MySQL que tiene límites en cuanto a la capacidad de escritura y lectura que puedes llegar a tener con un clúster de base de datos de MySQL, por ejemplo, ¿no? DynamoDB es eso, por eso destaca por la escalabilidad para aplicaciones de consumo de datos masivos, ¿no? Es lo principal. Aparte es una base de datos no SQL, entonces no necesitas un esquema fijo para estar desarrollando, ¿no? Em, Vamos a empezar un poquito con lo que tenemos aquí en las slides, que son 25. Vamos a tener que darle rapidín. Primero, el almacenamiento. Ya lo vimos la sesión pasada cuando estábamos viendo de RDS de bases de datos. Tenemos diferentes formas de almacenar datos en AWS. Aquí solo pongo algunas, ¿no? Ya las vimos la vez pasada, entonces me voy directo a DynamoDB. ¿Qué tenemos en la sección de DynamoDB? Como les comento, es guardar datos de tipo pareja de nombre-valor o clave-valor, ¿vale? Y como no necesitamos esquema, pueden ser estructuras de datos impredecibles, ¿no? Es una de las propiedades muy importantes de DynamoDB. Tiene un gran rendimiento en memoria, ¿no? Y entonces, más bien, utiliza almacenamiento en memoria con persistencia de datos. Entonces, te da un altísimo rendimiento y alta escalabilidad. Altos requerimientos de entrada y salida de input-output. Es lo que les comento, como Amazon la diseñó justo para estos de tipo de aplicaciones masivas, entonces vas a estar escribiendo y leyendo una gran cantidad de datos, ¿vale? Por ejemplo, los leaderboards en juegos en línea son un ejemplo que pone Amazon muy, muy, muy ahí, siempre lo está mencionando, ¿no? Un leaderboard que se está actualizando en tiempo real, ¿no? De todos los puntos de todos los usuarios en todo momento, pues podría ser, ¿no? Un ejemplo de alta necesidad de entrada y de salida. Esta capacidad de entrada y salida es configurable, tú le puedes poner límites o puedes dejar que escale de manera ilimitada, lo cual puede ser un riesgo, ¿no? Porque imagínate, lo dejas ilimitado y se te satura la aplicación y, no, hombre, te sale alguna cuenta eh, de miles y miles de dólares, ¿no? Y lo último es que, pues como les acabo de comentar, Dynamo puede escalar de manera dinámica, ¿no? Entonces, tú bien puedes configurar los límites de entrada y salida o puedes dejar que escale solito hasta el infinito, ¿va? En caso de que sea necesario lo que estás buscando, ¿no? Puntos clave, puntos clave. Puede que les venga en el examen una pregunta de tipo, se está planeando hacer una aplicación con requerimientos de entrada y salida no claros, ¿no? Donde tampoco tenemos una clara estructura de cómo están organizados los datos y que se necesita una gran escalabilidad para implementarlo. ¿Cuál opción es la correcta? ¿No? Y te va a venir Amazon RDS, te va a venir Redshift, Neptune y DynamoDB, ¿no? Y ahí puntos clave es que los datos no estamos seguros de cómo van a ser estructurados, los requerimientos de entrada y salida son variables y necesitan alta escalabilidad, ¿no? Con esos puntos clave, tú dices, ok, perfecto, DynamoDB, listo. Ese tipo de preguntas son las que les van a venir en el examen de certificación, ¿va? Sin embargo, también les pueden venir un poco más a profundidad de Dynamo y es lo que vamos a ver el día de hoy. Todo lo que les puede llegar a venir en algún momento y algunas otras cosas que puse porque dije, pues para completar la información, ¿va? Entrando directamente a la CI de DynamoDB, como les decía, es un servicio no SQL, ¿no? Entonces, no tiene datos estructurados, ¿vale? Es totalmente administrado por Amazon, que lo que como ya lo hemos visto significa que Amazon se dedica a desplegar y mantener funcionando los servidores que mantienen este servicio. Ustedes nunca se van a meter a configurar servidores con DynamoDB. Y funciona con pares clave-valor. Listo. No funciona con documentos, ojo, es una diferencia, ¿no? Por ejemplo, digamos un MongoDB es una base de datos basado en documentos de tipo JSON. Aquí no, aquí son pares de clave valor como si fuera un Redis, ¿vale? Ahí es una diferencia importante. Solo requiere una clave principal y no requiere un esquema para crear una tabla, ¿vale? Esto de la clave principal es como tu ID, con el ID con el que vas a identificar el registro y como te dice, no requiere un esquema. Tú puedes estar creando entradas donde primero tiene esta clave principal y no sé, un campo nombre. Después otra entrada en la tabla donde tiene la clave principal, pero en vez de tener nombre, tiene email y apellido y no tiene nombre.
no importa, tú le puedes poner los parámetros que tú quieras, bueno, más bien los campos que tú quieras, y no necesitan coincidir con otras entradas de la misma tabla, o sea, no necesitan tener esos mismos campos. Entonces puedes poner en un registro 1000 campos y en otro registro otros 1000 campos diferentes y no importa. Esa es una parte muy importante de DynamoDB y que vamos a checar más adelante con el diseño de aplicaciones en DynamoDB, que es de una sola tabla, pero eso lo vemos más adelante, ¿no? Otro punto importante es que podemos almacenar cualquier cantidad de datos y atender cualquier cantidad de tráfico. Obviamente, como todo lo de la nube, eso es lo que siempre dicen que es capacidades ilimitadas. Obviamente, si superamos la capacidad que tenía el centro de datos de Amazon, pues no se va a poder, ¿verdad? Pero prácticamente para nuestros fines, ¿no? De ser una empresa mediana, pequeña o incluso una grande, pues no nos lo vamos a acabar. Definitivamente no nos lo vamos a acabar. La única forma en la que nos llegáramos a acabar es si fuéramos un Facebook, ¿no? Lo cual, pues, probablemente no vamos a hacer, ¿no? En nuestros trabajos comunes. ¿Qué más? Con Dynamo podemos tener un buen rendimiento incluso a escala, ¿no? Esa es una de las propiedades importantes que promociona Amazon, ¿no? Que dice, necesitas escalar hasta el infinito con gran capacidad de escritura, no te preocupes, con Dynamo se logra, ¿no? Es eso lo que desarrollaron, una solución autoadministrada que tenga un gran rendimiento a escala, ¿no? Eso es lo que es un punto clave de Dynamo. Ojo, ¿cómo se compara esto con MySQL? Un MySQL te puede dar un excelente rendimiento en todas las operaciones de lectura. ¿Por qué? Porque tú puedes configurar un clúster de MySQL con varios servidores en paralelo, ¿no? De la misma base de datos que se replican de forma asíncrona, pero las réplicas son de solo lectura. Entonces tú puedes tener y estar haciendo réplicas y réplicas y réplicas para atender la capacidad de lectura, pero la escritura en MySQL cómo funciona es que tiene que ser en la base de datos principal. Entonces, si tienes mucha cantidad de escrituras y ya superas pues un servidor gigante de MySQL, pues puede que tengas problemas, ¿no? En general, las aplicaciones nunca tienen más escrituras que lecturas, ¿no? Por ejemplo, digamos un caso de uso, un Cuéntame, ¿no? Ahorita estamos por de Cuéntame acá. Pues hay muchas lecturas porque están consumiendo contenidos, ¿no? Están agarrando contenidos, navegando por el portal, lectura, lectura de datos, lectura de datos. Pero las escrituras son menores, ¿no? Bueno, sí tenemos de los Content View, Section View, que de hecho por eso mismo vamos a migrar a otra solución. En la versión 2 ya no lo vamos a hacer en la base de datos, sino que va a ser puro lectura, ¿no? Las escrituras reales, ignorando los views, ¿no? Y las visitas, son como, por ejemplo, cuando contesto la ruta, cuando dejo un comentario, cuando cosas por ese estilo, ¿no? Cuando contesto un cuestionario. Esas son mis escrituras, pero son muchísimo menos que las lecturas. Y para ese tipo de situaciones o soluciones, pues un MySQL es muy bueno, ¿no? Porque tú puedes escalar muy ampliamente las lecturas, pero las escrituras sí estás limitando a un solo servidor, ¿no? En cambio, Dynamo te puede soportar sin ningún problema la misma cantidad de entradas y salidas, o incluso te soportar más entradas que lecturas, ¿no? Y no tienes pérdida de rendimiento. ¿Qué más? Tiene una API muy simple y pequeña, que literalmente lo único que haces es con las claves valor, almacenas, accedes y realizas recuperación de datos. Más adelante lo vamos a ver, pero una propiedad de DynamoDB para ser muy eficaz, muy de alto rendimiento, es que no puedes hacer queries complejas aquí, ¿no? Creo que hasta en la última slide se los puse. Si necesitas hacer análisis de datos sobre la información, o sea, queries complejas, Dynamo no es la opción. Definitivamente necesitas algo más del tipo SQL como un MySQL. Dynamo es nada más para escribes un gran volumen de datos y lees gran volumen de datos, pero sin tanto análisis o procesamiento, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre estos puntos iniciales de Dynamo? Dime, Dave. Mi duda es, ¿a qué te refieres con que con tanto análisis? Que sea, bueno, que se pretenda así como que intentar relacionar los datos con algún otro esquema o algo así, o Sí, cómo es. justo eso, pero por ejemplo, cuando tú estás desarrollando para Dynamo, tienes que tener muy, muy claro el caso de uso y ahorita te va a quedar muy claro con las slides siguientes. ¿Por qué? Porque tú desde que creas la tabla tienes que especificar qué tipo de búsquedas vas a hacer en ella. Tienes que crear, aquí en MySQL los index son opcionales, ¿no? Sí, te van a hacer más lenta la lectura, pero los index son opcionales. Aquí no, aquí son obligatorios. Si tú no haces los index correctamente, tú no puedes consultar la base de datos de la forma que tú quieres. Un ejemplo, imagínate que tenemos una base de datos de libros y autores, ¿no? Entonces tú pones todos los libros y cada libro tiene sus autores y a lo mejor un título y lo que tú quieras.
tiene fecha de publicación y tiene, no sé, etiquetas del libro o la temática principal del libro, digamos, ¿no? Imagínate que mi aplicación yo la diseño en DynamoDB para poder buscar rápidamente en una base de datos, en una pantalla, ¿no? Que el usuario pueda buscar. A ver, puedo buscar los libros por autor y los puedo buscar por título. Perfecto. Entonces yo tengo que ofrecer mis índices correctamente para que me permita buscar por autor y título. Listo. ¿Qué pasa si después quiero hacer una gráfica donde quiero agrupar cuántos libros por año se estuvieron publicando? Eso es análisis de datos. No, Dynamo tiene toda la información. Dynamo tiene guardado todos los libros que se han publicado, que tenemos en la base de datos, y la fecha de publicación. Pero yo nunca creé el índice ni lo preparé para que yo tuviera que hacer una query donde me graficara, ¿no? Me trajera por año cuántos libros han tenido, ¿no? Hemos tenido por año. Eso es análisis de datos. Y eso ya no se puede hacer en Dynamo. Si tú no lo preparaste para eso, no se va a poder hacer, no lo vas a poder hacer. La única manera de hacerlo es con una operación scan, que también vamos a ver más adelante, pero scan literalmente es léeme todos los datos. Y ahora sí, agrúpame, si es lo que tú quieras. Pero estarán de acuerdo que leer todos los datos no es nada óptimo. No, Ujú. Y a eso me refiero. O sea, cuando ya haces análisis sobre la información que tienes guardada de una forma que no estaba preparada o no preparaste la tabla para hacerlo, pues es un problema. Imagínate en Cuéntame, ¿no? Que tenemos de repente requerimientos muy específicos que le piden a Charlie de, ahora analízame cuántos usuarios llegaron a la sexta sesión y cuántos llegaron a la tercera sesión y grafícamelo en un, ¿cómo se llama? En un, se me olvidó cómo le llaman, es como un mapa de calor de cómo van avanzando en las sesiones, se me olvidó cómo le llaman. Pues eso definitivamente no es algo que nos pueda ayudar DynamoDB a solucionar, ¿no? Ahí tendríamos que hacer un proceso de extracción de datos de DynamoDB, llevarlo a un Redshift o un MySQL y allá hacer el análisis. Acá no. Ahora imagínate que tengo una aplicación con una escala gigantísima, tengo demasiados datos como para migrarlos a otra solución, pues ya nos fregamos. vale, vale. Ok, Ahorita te va a quedar un poco más claro, Dave. Cuando veas las limitantes que tiene, ahorita vamos a hablar de los índices, vamos a hablar de los índices secundarios, vamos a hablar de las operaciones de scan y query, y vas a ver que te va a quedar claro de changos. Es que pues, si yo quiero hacer un query, o sea, no puedo hacer casi ningún query. Tengo que a fuerzas configurar un index correctamente para poder hacer un query de búsqueda. Ahorita la vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Listo, va que va. Rápidamente, características de DynamoDB. Eso es lo que promueve mucho AWS, ¿va? Está sacado de su sitio web. Pero bueno, DynamoDB está diseñado de tal manera que el usuario pueda obtener alto rendimiento, como lo venimos platicando, y ejecutar aplicaciones escalables, ya también lo hemos mencionado mucho, que no serían posibles con un sistema de bases de datos tradicional, ¿no? Es lo que les platicaba, ¿no? Un MySQL, puedes leer un chingo, pero lecturas no tanto. Imagínate el leaderboard que les platicaba de los juegos, yo tengo un juego en una red social, ¿no? Que donde estás actualizando todo el tiempo tu score y estás leyendo siempre el score de todos los demás y estás graficando en qué punto estás en tiempo real. Pues para eso podría servir muy bien DynamoDB, ¿no? En cambio, un MySQL, pues se va a morir, porque imagínate estarle escribiendo siempre en mi puntaje, en puntaje y que te esté ordenando en dónde estás en tiempo real es un problema para el MSQL, porque no solo es tu escritura, sino todo el mundo al mismo tiempo está escribiendo su puntaje en la tabla, ¿no? Eso sería un caos, por ejemplo, intentar hacerlo con MySQL. Obviamente, cuando estamos hablando de millones de jugadores al mismo tiempo. Si estamos hablando de 100, pues un MySQL te sirve sin problemas. Pero ya cuando hablamos de millones de jugadores, ahí es donde empieza MySQL, por ejemplo, o cualquier base de datos SQL a sufrir. Y es donde entra este tipo de soluciones con DynamoDB que podemos implementar. Características. Modo de capacidad bajo demanda. Como les decía, ustedes pueden configurar Dynamo para escalar infinitamente, hacia arriba, hacia abajo. Se puede ir adaptando. Lo pueden dejar así. ¿Vale? Es el riesgo de que algo salga mal en tu código, se cicle, y pues Dynamo va a escalar, 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 escalar infinitamente, y te va a seguir atendiendo todo y puedes tener una cuenta muy, muy grande de costo, ¿no? Ya integraron soporte para transacciones ACID, ¿no? Esto antes no estaba, ¿vale?
Es muy importante mencionarlo, ¿no? Ya hay transacciones en DynamoDB, antes no. El problema con las transacciones es que te cuestan el doble. Y más adelante vamos a ver que te cobran por operación, pero una operación de tipo transacción te va a costar el doble. Recordamos que las transacciones es, pues yo establezco de este registro, esta fila no se va a poder editar hasta que yo termine mi operación, ¿no? Yo la estoy ocupando en mi transacción y hasta que yo comité mi transacción, ya se libera para que alguien más la ocupe, ¿no? Antes no estaba en DynamoDB y era un pequeño problema. Copia de seguridad a pedido, pues en DynamoDB, así como en cualquier otro servicio de AWS, siempre, casi siempre traen todo soporte para backups, ¿no? Entonces tú le puedes generar backups de manera automática con un clic. Recuperación en un punto en el tiempo, va de la mano con lo de arriba. Si ya tienes tu backup, con un clic también, tú puedes recuperar toda la base de datos a un punto anterior. Por si hay un error catastrófico, la puedes recuperar. Y por último, cifrado, ¿no? Como muchas de las soluciones que tiene AWS, ya por default tienen el cifrado, tú ya no te preocupas en tener que configurar el cifrado, y nada más lo configuras cuando creas la tabla y listo, ya están cifrados los datos en repos. Este es un requerimiento básico de cualquier sistema o software en la actualidad, ¿no? Es muy raro que un sistema no quiera tener sus datos cifrados. Entonces ya Amazon ya en todos lados tiene automáticamente la capacidad de cifrarlo sin que tú te preocupes al respecto. ¿Alguna pregunta de estas características antes de pasar a lo siguiente? Súper. Todo bien. Ahora sí, estructura interna. ¿Cómo se guardan los datos aquí adentro? ¿Va? Primero, tenemos las particiones. Las particiones literalmente son almacenamientos para una tabla. Haces una partición, es para almacenar una tabla. Así le llama DynamoDB, ¿no? Digamos que lo podemos entender como buckets donde vamos a almacenar las tablas, ¿no? Como mi almacenamiento del disco duro, donde voy a guardar mis tablas, ¿no? Las particiones tienen un cierto rendimiento, ¿vale? Que puede ser usado en la partición. Y esto es muy importante cuando vamos a estar rebotando la parte de los índices secundarios. ¿Por qué? Las índices secundarios, aquí hay unos que dicen locales y globales. El problema con los locales es que utilizan la capacidad de lectura y escritura que estableciste para la partición primaria donde está tu tabla. Y las índices secundarios globales, yo sé que me estoy adelantando, ahorita lo vamos a ver, crean una nueva partición y crean como una copia de tu tabla para hacer las búsquedas ahí. Entonces es un tema muy importante el jugar con las particiones, porque las particiones tienen un límite de lectura y de operaciones de lectura y escritura, ¿no? Y ideal es que juegues bien con tus índices para que tengas un equilibrio correcto entre utilizar el rendimiento de tu partición original versus el rendimiento de tus particiones secundarias. ¿Va? ¿Qué más tenemos como conceptos? Tenemos las tablas, que literalmente son como el anónimo de las tablas, perdón, anónimo, el sinónimo de las tablas en MySQL o en cualquier tipo de base de datos relacional. Es lo mismo, ¿no? Es una tabla, es un grupo de elementos, ¿no? El ítem o el elemento es un registro, que lo puedes entender como una fila en MySQL, que tiene un conjunto de atributos. Mínimo tiene una llave primaria, pero también puede tener n atributos, ¿vale? Y también puede tener índices secundarios. Aquí lo importante es que el esquema de cada ítem se define por ítem. Es muy importante esto. Cuando ustedes crean un registro, una fila en MySQL, en una tabla, todas las filas tienen la misma cantidad de columnas. Ya que algunas estén en nulo, algunas estén vacías, bueno, eso es otro tema, pero todos los ítems tienen la misma cantidad de columnas. Acá no. Acá tú puedes crearle cualquier cantidad de columnas que tú quieras a los ítems y no deben de coincidir o no necesitas que coincidan con las columnas que tengan otros ítems. Esto es muy importante porque justo DynamoDB está diseñado para desarrollar aplicaciones donde no tienes claro el esquema final de tu software, ¿no? Puede ir cambiando y entonces de repente añades nuevos atributos, quitas otros atributos, metes nuevos ítems con otros atributos diferentes. Para eso nos funciona, ¿no? ¿Qué son los atributos? Los campos. Es un campo único que se le adjunta a un ítem. Punto. Y luego ya tenemos un concepto un poco más complicado que es la llave primaria, que podría ser el sinónimo de nuestra, pues también llave primaria en MySQL, ¿no? Es un atributo que identifica de forma única un ítem y puede ser simple o puede ser compuesta.
La simple es literalmente un único campo, la compuesta, así como las compuestas de MySQL, es la combinación de dos campos. Sin embargo, tienen especificidades. Una, una parte de la primary key, cuando es única, se llama partition key, que es la llave de partición. Siempre la llave primera tiene que tener una llave de partición, pero las llaves compuestas tienen una llave de partición, pero también una llave de ordenamiento, que es el sort key, ¿vale? Es importante esto, ahorita vamos a ver qué significa que tengas una llave de partición y una llave de sort key. Pero como su nombre lo dice, la llave de partición, ¿para qué le sirve a DynamoDB? Para ubicar la partición en la que está almacenado tu dato. Para eso lo ocupa DynamoDB. Tú creas una partición y esta llave de partición es la que le ayuda a DynamoDB a ubicar esos datos en tu partición, ¿vale? Y la llave de ordenamiento, como su nombre lo dice, nos permite hacer otro tipo de consultas sobre la información para ordenarlas o consultarlas de otras formas que no me lo permitiría mi clave de partición, ¿vale? Y lo último que tenemos como concepto principal de Dynamo son los índices secundarios. Son atributos que nos permiten consultar datos con o sin el uso de la llave primaria. Por ejemplo, yo puedo tener un índice secundario donde sea la fecha de creación de mi elemento. Y esto me va a permitir filtrar los datos por la fecha de creación u ordenarlos por la fecha de creación. ¿Vale? Como les decía, hay dos tipos de índices secundarios, los locales y los globales. La diferencia es que los locales ocupan la capacidad de lectura y escritura de la partición original. Los globales crean como un clon de tu tabla en una nueva partición y pues tienes de cierta manera nuevos límites o otra capacidad de lectura y escritura en esas particiones secundarias. ¿Ah? ¿Hasta aquí alguna duda de esta estructura? Digo, creo que hasta aquí va relativamente sencillo. Yo tengo una duda. Digo yo. Bueno, aquí en el diagrama, Ujú, se ve la columna que es el partition key y ujú. está el product ID. Bueno, sale 1, 2, 2, 3. ¿Son ejemplos? ¿O Sí, es qué un quiere ejemplo. decir No, esto? no, no necesita ser así, ¿eh? Eso, Ah, va, porque en va. este caso de este ejemplo que está aquí, pues, ¿cómo se llama? En la partition key decidieron usar el ID del producto. Pero en la partition key puedes usar cualquier cosa. No necesita ser Ah, un, vale. un, un número, puede ser un texto incluso, puede ser cualquier cosa. Ok, y por ejemplo, ¿qué quiere decir el tercero? Que en su sort key sale album ID, dos puntos, track ID. Perfecto. Lo que pasa es que tú puedes combinar, y según yo lo puse más adelante, la sort, tanto la partition key como la sort key tampoco tienen un esquema definido. De hecho, la best practice es que los hagas de tipo string, ¿vale? Y que los hagas de tipo string y que concatenes cosas con las que vas a hacer ordenamiento. Entonces, aquí en este caso, lo que te está diciendo es que el ítem número 2 tiene un album ID, pero también tiene un track ID, ¿no? Que es como los clientes en Cuéntame. No como tal, haz de cuenta que tú en DynamoDB, en el sort key, tú puedes tener algo que diga hashtag, creo que es la nomenclatura, es hashtag album ID, dos puntos, no, perdón, es album ID, hashtag y el ID del álbum, dos puntos, track ID, hashtag y el ID. Lo que te permite esa nomenclatura es tener como dos formas de ordenar tu dato en el sort key. Y tú podrías ponerle incluso otra vez otros dos puntos y ahora movie ID, hashtag, el valor del movie ID. Es que son cosas muy raras del DynamoDB, pero así es esa es la best practice, que tú puedas, si necesitas un ítem, ordenarlo de muchas formas, ponlo en el sort key y los adjuntas de esa manera, con esa nomenclatura. Y entonces ya nada más haces que las queries filtren por los ítems que tengan en el sort key ese texto que tú dejaste como album ID y que tengan tal valor después del hashtag. ¿Por qué se hace así? Porque si tú no pones la cosa en el sort key por la que quieres filtrar o buscar, ya no lo vas a poder hacer al menos que crees un índice secundario. Que es lo que te venía explicando ahí arriba, es que tienes que definir todo desde el inicio, tienes que dejarlo bien claro. Si tú no pones todo lo por lo que lo quieres filtrar en el sort key, valiste.
Bueno, puedes crear después un índice secundario, pero puede consumirte más recursos. Vale, vale. También hay cosas que no tiene sentido ponerlas en el SORKey, como lo de la fecha que te decía, la fecha de creación. A lo mejor no la quiero en mi SORKey, no es algo tan prioritario para mí el ordenarlo o el consultarlo por la fecha. Pero sí veo que voy a tener una query donde voy a buscar por año en alguna ocasión. Ah, pues quiero índice secundario para eso. No necesito meterlo en mi SORKey, pero también el SORKey tiene un límite de caracteres, no puedes poner infinidad de cosas ahí. Vale, vale. Es un tema un poco complicado, la verdad, te voy a decir completamente sincero, yo tampoco le entiendo muy bien hasta todo este tema del DynamoDB, ya que solo hice una prueba muy rápida. No he hecho cosas así muy complejas con el SORKey, pero sí te comparto que es esa nomenclatura. Si quieres, creo, no me acuerdo si puse un ejemplo más adelante de esa nomenclatura. Puede ser que sí, pero sí te digo que es como con un hashtag, pones como el nombre del SORKey, hashtag el valor del SORKey, dos puntos, el otro nombre del segundo SORKey, hashtag el valor, algo así es una nomenclatura donde vas como pegando en el mismo SORKey, todos como los campos por los que quieras filtrar. Y luego hay un tipo específico de query que te permite filtrar esos por justo uno de esos elementos que tienes ahí dentro de esa nomenclatura. Pero sí, es todo un tema. Es todo. Creo que la query se hace con un query begins with. Entonces buscas todos los, ¿cómo se llama? Todos los ítems que en el SORKit empiecen con tal cosa. Algo así se ocupa para esa nomenclatura. Pero la verdad es que te fallo ya ahí un poco más a profundidad, Dave. Nunca lo he implementado realmente así de esta manera. Entonces no te puedo explicar más a profundidad, pero creo que puse un ejemplo. A ver, déjame ver. Déjame ver la presentación. Dame un segundo. Mm, sí, sí tengo el ejemplo, pero no lo tengo múltiple. Solo tengo con uno solo, pero mira, te voy a ir rápido a esa slide. Aquí, mira, esta es la nomenclatura. En el SORKey, en unos ítems tenemos move, que es como le pertenece a la película tal, con este ID de la película tal. Y este es otro tipo de, ¿cómo se llama? Este es otro ítem donde tengo otra cosa y el SORKey es diferente, es act, hashtag tal. Y si quisiéramos combinar ambos, creo que es lo que se hace es eso que te digo, pongo move, hashtag el valor, dos punto act, hashtag el valor. Algo así es, Dave, pero sí leí un ejemplo cuando estaba haciendo toda la investigación, cuando estaba bajando todas las slides, pero la verdad es que te comparto que yo nunca lo he hecho, entonces no te podría orientar más a profundidad. Va, va. Sí, sin problema. Ujú. Pero sí es algo por ese estilo, donde como los combinas con como por eso te pone así como dos puntos. Ok, ok. Tengo todos los enlaces y tengo uno donde te ponen un ejemplo de diseño. Si quieres, si nos da tiempo, lo vamos al final. Perdón, me fui. Listo. Ya quedó. ¿Alguna otra duda? Pondré que eso es un no, así que vamos a darle. ¿Qué más? ¿Qué más? Me voy a ir un poco rápido porque ya vi que son las 5:40 de la nada. Entonces, rápidamente, particiones. Ya hablamos de las particiones, ¿no? Literalmente como un disco duro se van a almacenar los datos. Obviamente no es así, ¿no? Amazon maneja de manera dinámica todo este almacenamiento. Lo importante que hay que saber que es que se asigne el almacenamiento para ti. ¿Qué significa asigne el almacenamiento? Es que también tiene unos límites de lectura y escritura que tú estableces, ¿vale? También es importante mencionar que esta tabla que se crea en esta partición se replica automáticamente en varias zonas de disponibilidad dentro de una región de AWS, significa en varios centros de datos. Por si uno se cae, no se te pierde toda la información. Amazon administra esto por completo, tú no te metes en eso. Amazon te lo gestiona solito, tanto la recuperación y la resiliencia ante desastres como la escalabilidad. Tú solo te preocupas de decirle cuánto límite de lectura y escritura vas a necesitar en tu partición. Bueno, aquí dice, Dynamo asigna suficientes particiones a la tabla para poder manejar los requisitos de rendimiento aprovisionado.
Porque tú le dices, a ver, yo voy a necesitar tantos requerimientos de lectura y escritura, y Amazon automáticamente por detrás dice, ah, pues de mi lado yo necesito como 10 particiones para eso, y Amazon lo gestiona, ¿vale? Y se asignan particiones adicionales dependiendo si el rendimiento que estás solicitando va más allá de lo que pueda admitir las particiones existentes. Por ejemplo, si tú ya iniciaste con un cierto y después necesitas escalar, pues Amazon Dynamo va a llegar a meter más particiones, ¿no? Y la otra razón en la que podría crear más particiones de manera automática es si una se llena y requiere más espacio, automáticamente te crea otra partición. Algo muy importante que conocer aquí es que tú realmente en la operación nunca te tendrías que preocupar por las particiones. No necesitas pensar cuántas hay, no necesitas pensar dónde se crearon, dónde están, nada. No necesitas pensar si se respaldaron tampoco. Todo eso te lo hace Amazon. No tendrías que preocuparte por las particiones en la operación de ninguna manera. ¿Qué más tenemos por acá? Detalle de los atributos. Ya lo dijimos, son similares a las columnas en MySQL. En SQL, digo, podemos poner cualquier cosa que queramos, ¿no? No hay una limitación. Como no hay esquemas, podemos en cada ítem poner el atributo que yo quiera y no hay ningún tema por ahí. Admite de tipos de datos numérico, cadena, booleano, binario y colecciones, que las colecciones son conjuntos de lo anterior, ¿no? Conjuntos de números, conjuntos de cadenas, conjuntos de booleanos, conjuntos de binarios. Generalmente, lo que usamos en DynamoDB son puras cadenas. Muy raro que utilices, bueno, cadenas y números. Es raro que utilices otro tipo de datos, pero pues ahí están siempre para lo que se necesiten ocupar. Y tal cual es lo más simple, a propósito, y todo lo demás se basa en el atributo, ¿no? O sea, pues, simplicidad ante todo. ¿Qué más tenemos por acá? Ahora sí, llave primaria. ¿Alguna duda de particiones y atributos? De casualidad. Excelente. Vámonos con llave primaria. Como ya hemos dicho, es como la llave primaria es obligatoria en todas las tablas. Y cuando creas una tabla, se define qué llave primaria vas a tener, ¿vale? Entonces, desde que vas a crear, tienes que tener un poquito al menos claridad de tu caso de uso. Porque una vez creada la llave primaria, ya no la puedes cambiar. Tendrías que borrar la tabla y volver a crear una nueva, ¿no? En caso de que necesites cambiarlo. La llave primaria se divide en dos tipos, que es la clave de partición y la clave de ordenamiento, ¿no? La clave de partición es un atributo único, por ejemplo, el ID del usuario, el ID del post, el ID de lo que tú quieras. Puede ser un ID o puede ser otra cosa que no sea un ID, ¿no? Eh, como aquí bien dice, el valor de la clave de partición se ingresa en una función de hash que determina la partición o la ubicación física en la que se almacenan los datos. ¿Qué significa esto? Dijimos que, por ejemplo, si tú le pides a DynamoDB que para esta tabla te tenga, me estoy inventando, ¿verdad? Pero 10 gigabytes de throughput de entrada y salida por segundo, a lo mejor DynamoDB dice, ah, ok, entonces necesito reservar 10 particiones para ti, para poder tener esos requerimientos de entrada y salida de datos. Perfecto. Lo que hace internamente DynamoDB con esta clave de partición es usar un algoritmo de hash para determinar en qué partición va tu dato. Y eso lo ocupa tanto para la escritura, determinar en dónde lo va a escribir, y la lectura, determinar dónde lo va a buscar, ¿no? Esa es la parte clave o crítica de cómo logra DynamoDB esa escalabilidad, ¿no? Con esa clave de partición, ubica en dónde tiene que ir tu dato y lo pone y lo lee de ahí, ¿vale? Si estamos utilizando la clave de partición o la partition key como mi llave primaria, dos elementos no pueden tener la misma clave de partición, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque en las llaves compuestas sí podemos tener elementos que compartan la misma llave de partición, pero diferente llave de ordenamiento. Entonces podemos, pues ahí puede haber elementos con la misma partition key, ¿va? Ahora sí, la compuesta que es la partition key más la sort key, que es la de ordenamiento, ¿no? Estamos combinando la de partición y la de ordenamiento. Como ya se los dije, perdón que se venga repetido aquí, si estamos haciendo una llave compuesta, por obvias razones podemos repetir mi llave de partición, ¿vale? Pero si dos elementos comparten la llave de partición, la llave de ordenamiento tiene que ser diferente, ¿no? De alguna manera la compuesta tiene que ser siempre diferente, ¿ah? Gracias a que comparten los elementos la llave de partición, imagínate que tres tienen la llave de partición,
Eso significa que esos elementos van a caer en la misma partición o almacenamiento físico todos conjuntos, ¿vale? Y luego ahí dentro de la misma partición se van a ordenar por la clave de ordenación, ¿vale? Eh, Esta clave de ordenación es la que nos permite estar haciendo búsquedas sobre nuestra información, ¿no? En este ejemplo que está aquí, la clave de partición fue como client ID, estamos utilizando el email del usuario, ¿vale? Y como clave de ordenamiento, se está utilizando una fecha. ¿Por qué? Porque esto que estamos haciendo aquí, este ejemplo que estamos viendo aquí es un ejemplo de compras. Es una lista de las compras online que ha hecho una persona. Entonces tengo un Chris que compró una pluma y también compró una copa, ¿no? Digo una copa, una taza. Entonces pues, tiene dos entradas y los estoy agrupando por su clave de partición que va a ser su usuario. ¿Qué me va a permitir eso? Cuando extraiga los datos de ese usuario, de las compras de ese usuario, va a ser muy ágil para DynamoDB porque, mira, todos los datos están en conjunto en una misma partición, que es la partición donde que le corresponde a chris@example.com, ¿no? Luego, aparte de eso, cuando yo estoy creando una aplicación que me permita leer las ventas de un usuario, aparte de traer mis ventas de mi usuario, mis compras, quiero saber también, pues, en qué fecha lo hice y a lo mejor filtrarlo. Quiero ver mis compras del año 2016. Entonces, como queremos hacer eso, por eso pusimos como sort key la fecha de ¿cómo se llama? De compra. Ahora es importante esto de poner la fecha de compra ahí. ¿Por qué? Acabo de decir, yo quiero ver solo las compras de 2016. Como dije el texto acá arriba, la clave de ordenamiento lo que hace es que los datos dentro de la partición se ordenen con esa sort key. Entonces esto le va a permitir a DynamoDB buscar de manera muy fácil y óptima todas las compras de 2016. ¿Por qué? Porque todas las compras de 2016 vienen después de las de 2015 y antes de las de 2017, ¿no? Entonces, para DynamoDB es fácil implementar un algoritmo donde, a ver, quiero todas las compras de Chris, pues me voy a la partición de Chris, pero que también que sean solo de 2016, pues las con el Sorky, como están ordenadas, pues ya están ordenadas, nada más busco 2000, dónde está 2016 y jalo todo ese bloque de datos, que están seguiditos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace internamente DynamoDB, ¿vale? Ahora bien, como te comentaba Dave, tú puedes tener varias cosas aquí. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Esto es un ejemplo introductorio como para daros una idea de, cómo funciona. Realmente en la realidad, la best practice es que mi partition key le llama PK y la sort key le llame SK. O sea, no le voy a poner nombre, no le voy a poner client ID ni created, como viene aquí. Le voy a poner PK y SK. ¿Por qué? Porque diferentes ítems pueden tener diferentes datos en el PK y en el SK. Y entonces, ¿cómo hago para que diferentes ítems tengan diferentes datos? Es donde introduzco la nomenclatura que estábamos hablando, donde a lo mejor nos dice client ID, gatito, o hashtag, el valor, dos puntos, otra cosa, hashtag el valor. Así es como hago que mis ítems tengan diferentes tipos de PKs y SKs. Y ese es el ejemplo que estaba acá abajo. Ya llegaremos a él, pero si ves aquí en el ID es PK y SK. No le pongo nombre, no le pongo aquí Movie ID, le pongo nada más PK. Y entonces aquí internamente hay uno que tiene un PK con el dato move, pero hay otro que se llama act y otro que se llama dir. Entonces son diferentes, ¿no? Como voy a tener diferentes PKs para mis diferentes ítems que voy a meter aquí, sé que no les queda muy claro por qué sería eso, pero es porque es un diseño de una sola tabla que vamos a ver más adelante. Pero como se puede, esa es la best practice, poner PK y SK arriba. Y aquí internamente meterle el nombre, como está aquí, mob, hashtag, el identificador. ¿Vale? Ahorita vamos a llegar a eso, no se preocupen. ¿Alguna duda sobre la llave primaria y la llave secundaria dentro de DynamoDB? Diga, Dave. Pues por ejemplo, se puede que llegue el caso de que la partición primaria y la partición secundaria, bueno, el sort key, sean idénticos a otro registro. Por ejemplo, No. acá, en este ejemplo, el, el, el PK sea el correo y Ujú. el sort key sea el SKU, pero que compre dos veces una pluma. No. Justo la limitante es y creo que por aquí dice. eh, bueno, no sé si aquí lo dice. Pero bueno, todos tienen que tener una llave de clara ordenación diferente. Entonces, tú puedes tener elementos con el mismo partition key, pero no pueden tener jamás el mismo sort key estos dos elementos. Ok.
En compuesto, en conjunto, tienen que ser diferentes, ¿no? Entonces, este más este tienen que ser diferentes que cualquier otro ítem de la tabla. Va, va, va. Y si intentas insertar uno que tenga lo mismo, te va a regresar un error de DynamoDB. Entonces, también de ahí es muy importante saber qué vamos a poner en el sort key y qué vamos a poner en el partition key. Porque justo imagínate que un desarrollador quiso poner en el partition key esto y el SKU en el sort key. Le va a regresar ese tipo de errores. Es muy importante conocer esas limitantes, no se puede. ¿Qué pasa si a lo mejor, Dave, tú lo quieres saber? ¿Cuántos usuarios o qué usuarios han comprado el ítem S523, ¿no? Por eso lo preguntaba seguramente. Yo te estoy diciendo, oye, yo solo puedo hacer operaciones con el SK. ¿Y qué pasa si quiero ordenar por el SKU? Pero sé que el SKU es un número que se va a estar repitiendo, ¿no? Entonces no lo puedo poner en el SK. Aquí es donde Ajá. entran las llaves secundarias. Las secundarias. Ok. Justo. ¿Y qué es lo que Va, va, sigue? va. Los índices. Aquí viene. Va. Llegando a los índices rápidamente. Nos permite hacer consultas rápidas en columnas específicas de una tabla, ¿no? Justo lo que estábamos hablando. ¿Qué tal si quiero consultar por el SKU? Esa es la respuesta a los índices. ¿Qué otra cosa? Tenemos que seleccionar las columnas que vamos a incluir en el índice y se ejecutan las búsquedas en el índice en lugar de en todo el conjunto de datos. ¿Qué significa esto? Suena medio raro. Lo que pasa es que cuando tú das de alta un índice, dependiendo del índice, puede que te cree otra partición y que te cree otra tabla clon. Entonces, por eso dice que se ejecuta la búsqueda en el índice, porque es en el clon que se creó para este índice de la tabla, en lugar de todo el conjunto de datos. ¿Vale? Lo importante es que ese índice que se creó, tú puedes definir qué datos vas a traer. Mira acá arriba, yo digo que voy a crear un índice con SKU y no me importa el created. Entonces, este índice que estoy creando con el SKU le voy a decir, tráeme el client ID, tráeme el SKU y tráeme category. Y ya, de esos tres datos. Entonces, cuando se crea como ese clon, solo se crea con esos tres datos. También es muy importante definir desde cuando lo creas qué datos vas a tener, porque por justo esto. ¿No? Entonces, por eso se realiza ahí en vez de todo el conjunto. ¿Qué más? Tenemos dos tipos, secundario local y secundario global. Y ahí vamos. El local es una clave alternativa para buscar utilizando escaneos y consultas, que es lo que te dije, vamos a ver ahorita más adelante, que es el scan y que es el query. Podemos tener hasta 5 índices locales por tabla. Es una limitante importante porque también pues, puede que necesites más, tienes que ver cómo darle la vuelta. Tienes que diseñar bien tu tabla para jugar dentro del límite de los 5. La clave de ordenación tiene exactamente un atributo de tipo cadena, número binario. Aquí no puedes estar combinando, ¿cómo se llama? Tener varias, como en el composite key, ¿no? Tener varios campos para ordenar. Tiene que ser uno solo. Y se crean al crear la tabla. No se pueden agregar, modificar o quitar después. Es por eso que lo que te decía, como vas a crear como un clon de la tabla, bueno, en este caso sí se crea un clon, pero dentro de la misma partición. ¿Cómo vas a hacer eso? Pues se establecen desde que la creas. Entonces es un tema. Como va a estar dentro de la misma partición, tienes que establecerlo ahí, ¿vale? Desde que lo creas en los locales. Como va a ser dentro de la misma partición, va a compartir el mismo partition key, pero va a tener un diferente sort key, porque mi sort key va a ser la llave con la que yo voy a ordenar. Entonces acá arriba dijimos, ok, va a tener mi índice local, va a tener el mismo partition key, perfecto, pero en vez de tener sort key created, lo voy a poner como sort key el SKU, y ese es mi índice local, ¿vale? Lo que me va a permitir es hacer es saber John o Chris cuántas veces ha comprado este SKU, o viceversa, a ver, cuántos usuarios han comprado este SKU, ¿no? Entonces es muy importante tener esto en cuenta de que la partition key se comparte. Eso quiere decir que pues va a estar en el mismo lugar los datos. Lo único que va a pasar es de que se van a ordenar de forma diferente, ¿vale? Cualquier consulta con esta clave de ordenación es más rápida usando el índice que la tabla principal, ¿no? Si quiero hacer una consulta filtrando por SKU, tengo que utilizar el índice. No puedo utilizar la primary key para hacer eso con mi sort key, pero va a ser mucho más lento. ¿Por qué? Porque en ese caso de uso tendría que hacer una operación de tipo scan, que es tráeme todos los datos y ahora sí ordéname por SKU, ahora hazme algo así, ¿no?
Por eso es el que se usan los índices, porque los índices te van a ordenar en una tabla como tipo clon dentro de la misma partición los datos, pero ordenados por SKU, y eso va a permitir que la consulta, la búsqueda sea muchísimo más eficiente, siempre que se quiera leer algo así por SKU, ¿vale? Sé que es un poco confuso, pero no sé si me estoy dando a entender. ¿Me podrían confirmar si sí me estoy dando a entender? Sí, sí, más o menos, sí, sí le voy tomando. Ujú. Yo tengo una duda. Dime, dime. ¿Qué pasa si, por ejemplo, pues dices que todo se ocupa configurar antes de, ¿no? Ujú. O sea, como tenerlo planteado. ¿Qué pasa si llega, no sé, X o Y motivo que ocupas modificar algo? ¿Lo tienes que mandar o lo tienes que tronar, darle cuello o qué? ¿O cómo lo integrarías? Si ya de plano no hay otra manera de hacerlo, de que de repente voy a crear un nuevo campo y necesito filtrar la tabla por ese campo nuevo, sí hay que darle cuello. Y ahí, para darle cuello, lo que se hace es se crea un respaldo. Y luego hay un proceso en el que puedes crear una nueva tabla y popularla con los datos de una tabla de un respaldo anterior. Oh, Es como si, changos, voy a tener que migrar de MySQL 5 a MySQL 8. Entonces tengo que crear una nueva base de datos, migrar todos los datos de la 5 a la 8 y le voy a dar cuello a la 5. ¿no entra en conflicto con lo que estaba diciendo que es escalable? O, Pues sí, pero por eso DynamoDB tiene sus mega ventajas, pero también sus muchas desventajas. Eso está hecho así para que tu aplicación, ya que esté definida y corriendo, pues es mega escalable y ya no tienes que, o sea, hacer nada, ¿no? Para la escalabilidad y te aguanta lo que tú quieras. Pero las desventajas es que, pues sí, en este caso de que si de repente te necesitas meter algo más y por tu caso de negocio necesitas filtrar por eso, va a ser un problema, vas a tener tiempo en bajo. No te quitas eso, esa es la desventaja de acá, ¿no? Son unas cosas por otras. Ahora bien, hay otra solución. Puedo crear una llave global, ¿no? Un índice global, que es justo lo que vamos a ir ahorita. Estamos en el local, ¿no? Ah, ok. mira, como les decía, ¿no? Cierro esto del local y ahorita te voy al global que está acá, ¿va? El local, pues tendríamos en nuestra tabla inicial, teníamos como partición el usuario y como sort el created. ¿Por qué? Porque queríamos ordenarlo por creación para poder filtrar las compras que hice en 2016, ¿no? Listo. ¿Qué pasa cuando creo mi local secondary index? Lo que pasa es que se crea desde la tabla principal, se crea como un clon en una tabla, digamos, la tabla del índice secundario local, ¿no? Donde comparte la partition key, pero el sort key ahora es el SKU o es mi nuevo campo. Entonces, ¿qué me permite? Cuando yo quiera consultar las compras de 2016, lo hago sobre la tabla primaria. Pero cuando yo quiero consultar eh, cuántos usuarios han comprado el SKU tal, pues entonces lo hago sobre el índice local secundario. ¿Va? Y tú en las queries puedes especificar sobre qué índice quieres estar consultando. ¿Vale? Y luego lo otro que les decía es que ustedes pueden decidir qué atributos se agregan a esta tabla como clon que se crea. ¿Va? Ahora bien, este es el índice local y lo más importante que hay que contemplar es que como se crea dentro de la misma partición o mismas particiones que asignamos para mi llave primaria, para mi tabla principal, si tú estás haciendo muchas operaciones sobre el índice secundario, te puedes acabar la capacidad de escritura y lectura de tu partición y entonces tu tabla principal puede llegar a tener throttling, ¿no? Puede alentarse para tus usuarios. Si todas tus operaciones estás haciendo con el índice secundario, no que lo estés haciendo sobre el índice secundario, aunque sea un clon de la tabla, está utilizando los mismos recursos porque es la misma partición. Entonces te puedes hacer que tu, tu plataforma se alente para tus usuarios. ¿Cuál es la solución en ese aspecto? O cuando el caso que tú dijiste, Chuy, de que changos, le necesito agregar uno, pero que no lo contemplé al inicio, pues podemos hacer un índice global. La importancia del índice global es que hace casi que lo mismo. La única diferencia es que es una partición diferente. ¿Ah? Bueno, hay más, pero una diferencia importante es que es una partición diferente. Entonces no ocupas los mismos límites de escritura y lectura de tu partición original. Entonces, eso te permite dos cosas. Uno, darle solución a estas cosas que está diciendo Chuy, que de repente un nuevo requerimiento. O dos, eh, hacer que ciertas consultas las hagas acá y otras consultas en tu tabla principal y así haces como un pseudo balanceo de cargas para que nunca se te acabe tu carga que estás contratada en tu tabla principal. ¿Vale? Entonces, a ver, ya dándole aquí a la lectura del slide,
igual que el índice local, los utilizan para acelerar las consultas sobre atributos no primarios. Se pueden crear, y es lo que aquí es el ojo, que eso es lo importante con lo que preguntaste, Chuy, se pueden crear en cualquier momento cuando se crea la tabla o posteriormente. Entonces ahí no hay límite en eso. ¿Por qué? Porque se crea en otra partición, entonces pues ya no necesita estar como preconfigurando esa partición. Tenemos una clave de partición diferente, obvio, porque si no, caería en la misma partición y es lo que no queremos. Entonces tiene una partición diferente, clave de partición diferente, y así como una clave de ordenación diferente, ¿vale? Da una visión completamente diferente de los datos. ¿Por qué? Porque acá podríamos decir, bueno, pues tiene el mismo partition key, prácticamente se ven muy similar. Lo único que pasa es que se ordenan diferente, ¿no? En el índice local. Acá no, acá como tiene una partición diferente, pues va a ser completamente diferente la tabla clonada, diciéndolo entre comillas, a la tabla principal. Va a estar completamente diferente, ¿no? Acelera cualquier consulta relacionada con esta partición alternativa y clave de ordenación, ¿no? Partición alternativa siendo la palabra clave, ¿no? Estás creando una nueva partición que tiene nuevos límites de lectura y escritura. Con un índice global, el índice es una nueva tabla, pues se pueden proyectar atributos en él, así como en el índice local, también aquí podemos seleccionar qué atributos se copian de la tabla principal. Tenemos que especificar la cantidad de lectura y escritura del índice, porque como estamos creando una nueva partición, vamos a especificar ahora esa nueva partición cuántos límites de lectura y de escritura tiene. Y lo último, si se limitan las escrituras en el GCI, perdón, aquí creo que me equivoqué y era el LSI. Aquí creo que lo hice al revés. Era si se limitan las escrituras en el LSI, la tabla principal se limitará, aunque haya suficientes WC en la tabla principal. Los LSI, que era al revés, eran los GSI, no provocan ninguna consideración especial de limitación. Según yo lo hice al revés, perdóname. Creo que aquí era al revés. Déjame investigarlo porque ya quedé un poco revuelto, pero creo que al revés. Si se limitan los LSI la capacidad de escritura en el LSI, van a afectar la capacidad de escritura en tu partición principal, y si se limita en el GSI, no, porque pues, son independientes, porque son particiones diferentes. ¿Sabes qué? Me lo voy a dar a tarea porque aquí ya me revolví. Según yo, esto era al revés. Espérame, déjame, aquí tengo una nota. Sí, sí, es como yo lo dije. Perdón, a lo mejor cuando lo traduje, porque esto viene del inglés, lo volteé sin querer. Pero aquí es al revés. El LSI es lo primero y el GSI es el secundario. Los GSI no provocan ninguna consideración especial de limitación. Perdónenme. Lo volteé sin querer. Tengo una nota que me dice tal cual, mira. Los GSI tienen su propio throughput, o sea, sus límites de lectura y escritura, independiente de la tabla principal, ¿no? Entonces es eso. Si se te acaban el throughput en el GSI, en la principal todavía tienes, como son separados, pues tienes límites separados, ¿no? No se te va a levantar la principal. Y viceversa, si se te acaba el throughput que tienes contratado en la principal, no te va a afectar en la secundaria global, ¿no? Porque son separados. Y perdón, aquí, ese es un typo, lo hice al revés. Lo voy a corregir de una vez para cuando les mande la presentación. Un segundo. Ya quedó. Va. Y listo, eso es como las consideraciones con el índice global secundario, ¿no? Aquí está el ejemplo que ya lo hemos venido viendo. Aquí, por ejemplo, ahora la partición key es el SKU, ¿no? Y el store key ya no queremos que sea como, por ejemplo, la fecha de creación o el SKU que compré. Ahora es completamente diferente. ¿Por qué? Porque estoy poniendo la cantidad de ítems comprados en la compra, ¿no? Por ejemplo, acá arriba, imagínate que aquí un atributo de esta tabla era, ok, compré yo, John, compré el SKU tal y compré, a lo mejor acá venía 2 ítems, ¿no? Ahora ya no quiero eso, ahora quiero ese 2 ítems que tenía acá hasta la derecha, que aquí no aparece en el ejemplo, ¿no? Que sea mi sort key, ¿no? Entonces así yo puedo saber, a ver, en esta compra donde se compró el SKU tal, se compró una unidad de ese SKU. En esta, donde se compró ese SKU, se compraron 10 unidades de ese SKU, y así. Es como vemos, es una forma muy diferente de ver los datos, porque acá los voy viendo, a ver, cada usuario, cuándo compró y qué compró. Y acá no es, a ver, qué ítem se vendió y qué cantidad se vendió y lo demás hacia la derecha. O sea, es
un poco diferente de ver la información. Piénselo como una view en MySQL, ¿no? Es una vista, que es como una tabla, bueno, no, piénselo más bien como una tabla temporal, ¿no? Estás creando una tabla temporal a partir de una tabla principal y sobre la cual puedes hacer operaciones, ¿no? Puedes hacer queries, puedes hacer lo que tú quieras. Es un concepto similar y que te permite la tabla temporal ordenar y ver los datos de una manera muy diferente a lo que los verías en la tabla principal. Y por las funcionalidades intrínsecas de DynamoDB, donde solo puedes ordenar por las llaves primaria y la sort key, pues es necesario en algunas ocasiones crear estos Global Secondary Indexes para dar solución a ciertos casos de uso que no podríamos solucionar si utilizábamos el partition key de la tabla principal. Porque acuérdense que en el LSI, que es el Local Secondary Index, tengo que reutilizar el partition key de la tabla principal. Y eso puede ser un problema. Puede que no quiera eso en mi partition key, porque entonces no va a poder filtrar de ciertas formas. En cambio acá, como la partition key es diferente, a lo mejor yo quería filtrar de entrada por el SKU, ¿no? Y hacer operaciones filtrando, buscando por el SKU, pues entonces por eso hago estas cosas. Cuando necesito en la llave primaria el SKU, ¿no? Sé que suena bien complicado, la verdad es que sí lo es. Está medio truculento de entenderle. Em, lo importante de esto es que se lleven los conceptos, ¿no? ¿Qué es el GSI? ¿Qué es el LSI? ¿Qué es la llave primaria? ¿Qué es el partition key? ¿Qué es el sort key? Llévense esos conceptos, porque eso es lo que les va a venir en el examen. No les van a venir preguntas de implementación. No les va a venir, oye, que en el caso de que yo quiera hacer una tienda, ¿qué atributo me recomiendas tener como partition key? No, para nada. Lo que te puede llegar a venir es, por ejemplo, un usuario tiene una tabla de DynamoDB donde tiene, ya estableció su tabla, ya tiene 1 millón de datos, lo que tú quieras, y de repente tiene que buscar por otro dato en su tabla. ¿Qué le recomiendas? Y una de las opciones va a venir crear un índice, crear un LSI, otra opción va a ser crear un GSI, otra opción va a ser crear una nueva tabla completamente, ¿no? Y otra opción va a ser migrarse a MySQL, por decir algo. Pues ahí tienen que, con lo que les acabo de explicar un poquito, a ver, pues tengo estos campos como primary sort key y me está diciendo el ejercicio que ahora quiero filtrar por otra completamente diferente. Algo, entonces tengo que crear un GCI. Listo, perfecto. Otra pregunta que les puede venir es, por ejemplo, tengo una tabla en DynamoDB, ¿no? El analista de datos se dio cuenta que se está haciendo una query muy común que está filtrando por el campo tal, ¿no? Y esto nos está ocasionando que se nos esté haciendo throttling en la tabla. ¿Por qué? Porque están ocupando mucha capacidad de lectura para eso, y lo que está ocasionando que el caso de uso principal de nuestra plataforma, que sea consultar de otra manera, se está alentando. ¿Qué me recomiendas? Pues ahí a lo mejor es crear un GCI. ¿Por qué? Porque entonces puedo hacer un índice con ese valor que estamos filtrando y crear una partición completamente nueva para eso, donde en aquella partición establezco los límites de lectura para aquella función que están utilizando muchos los usuarios, pero mi caso de uso principal se queda en la tabla principal, ¿no? En mi tabla primaria. Ese tipo de preguntas son las que pueden venir en el examen. No les van a venir cosas como, que les decía, ¿no? De, ¿qué partition key uso? ¿Qué sort key uso? A ese detalle, ¿no? Nunca vienen tan abajo de la implementación, vienen más como a nivel concepto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, equipo? Sé que es un tema muy, muy, muy complicado. Aquí ya la verdad es que espero estárselos transmitiendo de una forma entendible y no les esté revolviendo tanto. Todo bien. Súper. Ahora sí, vámonos con las operaciones. ¿Qué tipos de operaciones puedo realizar? Están las operaciones scan y las operaciones query, ¿no? La operación de escaneo devuelve uno o más elementos que les está solicitando, pero accediendo a cada elemento de la tabla o índice secundario. Entonces estoy haciendo un select all. Tráeme todo. Y sí, en el scan tiene algunos filtros que le puedes meter, pero lo que hay que entender es que primero va a tener todo y luego va a ser el filtro, lo cual es muy ineficiente. Pero en algunas operaciones muy específicas puede que sea lo que quieres hacer, ¿no? Tráeme todo y lo filtra, tráeme todo y hace X, Y, Z, ¿no? Sí tiene sus casos de uso muy específico. Se usa más para las bases donde sean muy poquitos elementos, ¿no? A lo mejor quiero usar DynamoDB porque tengo muy poquitos elementos en mi tabla, pero esos elementos están constantemente siendo bombardeados de información, ¿no?
Entonces, a lo mejor hay un leaderboard para una actividad donde son 5 usuarios, ¿no? Puede ser, ¿no? Me estoy inventando cosas, pero hay ocasiones en las que las operaciones scan se pueden utilizar, pero generalmente no se recomienda por esto, porque te trae todos los elementos. Dice, siguiente, una sola operación de escaneo nos lee hasta el máximo de elementos establecidos o un máximo de 1 MB. Bueno, eso es otro tema. Sí, me trae todos los elementos, pero hasta un máximo de 1 MB. Entonces eso puede ser un problema, dependiendo de la cantidad de datos que yo tenga. Las llamadas al API de escaneo pueden utilizar muchas unidades de lectura. Ahorita vamos a ver qué es eso de RCU y WCU. Son Read Capacity Units y Write Capacity Units, ¿no? Unidades de escritura y unidades de lectura. Más abajo vienen especificados qué son. Pero bueno, llévense ahorita el concepto de que estas operaciones de scan utilizan muchas unidades de lectura porque me traen todos los datos de la tabla, ¿no? Podemos utilizar un parámetro en la API. Cuando hago un scan es que estoy haciendo una petición a la API de DynamoDB en un endpoint de scan, ¿no? Puedo mandar un parámetro projected expression para pedirle que el scan solo me devuelva ciertos atributos en lugar de todos, ¿no? Entonces, como un select en el MySQL, pero es un select, solo traiga select name, first, last name, birthday, lo que le puedo decir cuáles campos quiero, ¿no? Y si necesitamos refinar los resultados, podemos poner filtros, como les decía. O sea, yo sí puedo filtrar en el scan, pero es una operación que primero me trae los datos, luego aplica el filtro y ya después me devuelve los resultados, ¿no? Entonces, puede que con mi filtro me esté devolviendo un dato, porque pues estoy filtrando por un ID muy específico, no me trae un dato. Y de repente veo que mi cuenta, porque ocupé un chorro de RCUs, está por los cielos. Tu cámara si está utilizando scan para traer solo un elemento. ¿Por qué me está consumiendo tanto unidades de lectura? Ah, porque el scan, aunque a ti te devuelva un elemento, por detrás jaló todos y luego filtró. Entonces está leyendo un chingo de cosas, ¿no? Entonces por eso te está cobrando muchísimo Amazon, ¿no? Y por último, las operaciones de escaneo se realizan secuencialmente. Entonces tú puedes hacer una llamada de batch para tener varias operaciones de scan, siempre son secuenciales, no hay nada de paralelismo aquí, es una por una, ¿vale? Scan utiliza lecturas eventualmente consistentes al acceder a los datos de la tabla, ¿vale? ¿Qué son las lecturas eventualmente consistentes o las lecturas fuertemente consistentes o coherentes? ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien nos puede iluminar sobre qué se refiere con lecturas eventualmente consistentes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Son ingenieros de software, deberían saberlos, muchachos. ¿Qué pasó? Las aventuras, eventualmente consistentes, y esto es un concepto abierto, no nada más de DynamoDB, es un concepto para pues, todas las bases de datos que tengan réplicas. Por ejemplo, MySQL también tiene réplicas de lectura. ¿A qué se refiere con eventualmente consistente? Cuando tú haces una lectura, pues yo puedo tener, como dijo DynamoDB en un inicio, duplicados mis datos en varios centros de datos, ¿no? Y tengo aparte varias particiones. Entonces, cuando yo hago una operación de escritura, se disparan entre estos como centros de datos y particiones diferentes eventos de hubo un cambio. Entonces, por detrás de DynamoDB está escuchando esos eventos y hubo un cambio. Ah, ok, entonces yo cambio mi tabla local y actualizo el dato que se cambió. Pero eso de estar escuchando no significa que sea en tiempo real. Puede haber un pequeño delay porque aquí se manejan colas, ¿no? No sé si están familiarizados con desacoplamiento de sistemas, con las colas de operaciones. Por ejemplo, un RabbitMQ, no sé si lo han escuchado, que es una solución muy utilizada para este tipo de colas de procesamiento. Se utilizan cuando tengo muchas operaciones que están ocurriendo, pero mi capacidad para ejecutarlas no, no es la suficiente como para ejecutar todas de golpe. Entonces, tiene que haber una cola. Entonces, yo voy haciendo una por una conforme fueron llegando, ¿no? Las voy atendiendo, y así como un güey en una caja registradora en el supermercado. Hay momentos que tiene una cola larguísima de gente esperando, y hay momentos del día que pues está vacío porque atendió todas las que estaban en ese momento. Es lo mismo, ¿no? El sistema por detrás de DynamoDB que está encargándose de que las escrituras que tú le pediste se repliquen a todos los centros de datos, pues va atendiendo conforme puede, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo te atiende a ti, también atiende a otros clientes, ¿vale? Entonces, cuando tú haces una lectura del dato,
dependiendo de qué partición leíste y qué réplica leíste, porque acuérdate que estamos replicando el dato, Dynamo no te dice qué réplica estás consultando. Dynamo va a él mismo hacer un round robin y te va a hacer un balanceo de carga para que leas la réplica en la réplica que tiene menos carga o en la partición perdón, sí, en la réplica que tenga menos carga o en la partición que tenga menos carga, ¿no? Entonces, como tú no estás escogiendo en qué réplica estás leyendo, puede que estés leyendo en una réplica donde la escritura que tú hiciste hace un segundo todavía no esté replicada correctamente. Todavía no la ejecuta porque está en cola para ejecutarse en esa réplica el dato que estás cambiando. Entonces, eso se refiere como una lectura eventualmente consistente. Si sigues leyendo y leyendo, en algún momento ya te va a regresar el último valor más reciente. Pero puede pasar un rato en el que te siga rayando el dato viejo. Y eso es eventualmente consistente. Si necesitamos la copia coherente o que se llame también fuertemente consistente, creo que así se llama en español, es al revés. El sistema se encarga que primero que no haya ninguna operación pendiente sobre el registro que estás consultando y ya luego te regresa el resultado. ¿Cuál es la desventaja de eso? La desventaja es que tienes que esperar a que todas las operaciones sobre ese dato que estás consultando se hayan realizado para poder que te regrese el sistema ese dato. Pero la ventaja es que siempre te vas a asegurar de que tengas el dato más reciente. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando estás consultando tu saldo en un banco. Imagínate que fuera una lectura eventualmente consistente, ¿no? Imagínate que pagaste, no sé, 3 cosas y transferiste, hiciste lo que tú quieras y que se quedó en cola esa operación y tú sigues viendo que tienes 10,000 pesos en saldo. Pues no, no, estaría mal, ¿no? Porque entonces dices, ay, todavía tengo 10,000 pesos, todavía puedo gastar, cuando realmente no lo tienes. Lo único que está pasando es que está tardando en procesarse las otras operaciones. Entonces ahí es muy importante en el banco que tenga lecturas fuertemente consistentes, ¿no? Que se asegure de que ya todas las operaciones se ejecutaron antes de regresarte a ti visualmente cuál es tu saldo, ¿no? Pero hay otras soluciones donde yo quiero esto, quiero que regrese más rápido, aunque no tenga el dato más reciente, ¿no? Por ejemplo, una solución como Cuéntame, donde estás consultando contenidos, pues yo hice un cambio en el título. Ah, pues perfecto. Pues no me interesa de que el título se cambie de manera inmediata para todos. Puedo esperar a que se replique en todas las réplicas de lectura del MySQL todo el dato y mientras algún usuario leyó un dato viejo, no me importa. Eso está bien. Ahí puedo usar una lectura eh, eventualmente consistente, ¿no? Bueno, espero que ese breve break informativo les haya funcionado. Entonces, ¿qué es lo importante? Que por defecto la operación de scan es eventualmente consistente, entonces puede que si tú escribiste un dato, todavía no tengas el valor más reciente cuando haces un scan, pero lo puedes configurar para que sea consistente, o sea, fuertemente consistente, que te lo regrese siempre el más reciente. El trade-off es que vas a tener que esperar un poquito a que se ejecute toda la cola, ¿va? ¿Alguna pregunta sobre la operación scan? Súper, vámonos. Ahora sí, la operación query. Esta es la que tendríamos que estar ocupando siempre, es la importante. Una operación de consulta query busca elementos en la tabla basándonos en su escala principal y un valor distinto para buscar. Podemos buscar por ID y les va a tener todos los atributos relacionados con ese elemento, ¿no? Cuando tenemos nada más un primary key. Pero podemos buscar también para buscar por el primary key y también una clave de ordenación. Aquí viene un ejemplo. Si la clave de ordenación es es el timestamp, como habéis dicho en las compras, ¿no? Pues podemos utilizar la consulta, un query, para seleccionar solo los elementos con una marca de tiempo de los últimos 7 días, ¿no? En el ejemplo que vimos arriba, ¿no? Teníamos el primary key, el usuario, y el sort key, perdón, el partition key, el usuario, y el sort key, la hora de la operación. Ah, pues yo quiero que me traigas todos los registros donde mi partition key sea mi usuario, o sea, los registros de mi usuario, pero que se han ejecutado en los últimos 7 días, y mi sort key es eso. Eso es lo que te permite hacer el query. Ahora bien, ¿lo podríamos hacer con scan? Sí, pero scan me va a traer todo y luego filtra. Versus un query que filtra, luego y ya luego te lo regresa. O sea, no te trae por detrás todo y luego lo filtra, sino ya de entrada cuando lo consulta lo prefiltra. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque acordemos que sort key es clave de ordenamiento, ordena los datos en la partición. Entonces, es algo que le permite a DynamoDB
poder hacer ese tipo de filtros de manera muy óptima, ¿no? Porque ya está preordenado el dato, gracias a mi sort key en la tabla, ¿vale? Soporta todas esas tipos, el query soporta equals, begins with, between, less than, greater than, bla, 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 bla. Y solo se pueden utilizar con claves de ordenación. Eso es muy, muy importante. Quiero hacer queries, va a ser con sort keys. Es por eso que aquí empezamos a meter ese concepto, que no lo puse en esta PPT, perdonen, porque era un concepto un poco más avanzado, pero es el concepto que tú cuestionabas, Dave. Oye, ¿por qué en ese ejemplo del inicio veo que tiene dos como sort keys? Ah, porque es la misma sort key. Lo único que hacen es establecer ese como protocolo o como, ¿cómo se le llama? Ay, se fue la nombre. Bueno, establecieron ese como, esta definición de cómo vamos a guardar la best practice para guardar los keys, de tal manera que tú puedas combinar varios, ¿no? Y puedas hacer las operaciones, ¿vale? Por eso es que pides que había dos puntos, ¿no? Y había dos cosas ahí. Porque solo puedo hacer queries sobre esos keys. Y la única forma de darle soporte a toda mi operación sería teniendo múltiples keys. Pero yo tengo un número limitado de local indexes. Entonces no puedo crear un local index cada vez que necesite hacer un query. Y tampoco puedo crear ilimitados global indexes. ¿Por qué? Porque los global indexes, al ser una partición diferente, me cobran por aparte. Entonces, los global indexes cobran aparte. Entonces, tampoco es una solución óptima. Entonces, lo mejor que puedo hacer es hacer, en la medida de lo posible, que mi clave de ordenación tenga la combinación adecuada ahí. ¿Vale? Y por último, de forma predeterminada, una consulta devuelve todos los atributos de los elementos, pero es lo mismo que el scan, ¿no? O sea, podemos traer todos los campos o filtrar qué campos quiero traer. Listo. Los resultados siempre se ordenan por cable de ordenación. Siempre es ascendiente, pero se puede configurar a la inversa. ¿Y por qué se ordenan así? Pues no porque quiera regresarlo así de DynamoDB, sino porque así lo tiene guardado en la tabla, ¿no? Físicamente así lo tiene guardado en ese orden, ¿no? Por eso lo regresa siempre así. Y por último, igual que en el scan, de forma predeterminada, las consultas son eventualmente consistentes, pero lo podemos hacer como una consistencia fuerte, ¿no? Para que siempre me regrese el dato más reciente. Y listo, aquí hacemos un ejemplo. Mira, acá arriba en el scan, traje todos los datos y luego los literal traigo todo y luego lo filtro. En cambio, acá abajo puedo traer solo los datos filtrados, ¿no? Entonces, eso es una operación muchísimo más óptima para el sistema y que me va a cobrar muchísimo menos dinero. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre estas operaciones de Scan y Query? Súper. ¿Qué más? Ya vamos a terminar. Vámonos de volada, de bolón ping-pong. Unidades de capacidad. En Dynamo, como muchos servicios autoadministrados por AWS, serverless, Dynamo, pues podríamos argumentar lo que es una base de datos serverless, aunque así no la define AWS, pero es serverless en el aspecto de que no nos preocupamos por gestión de servidores, no es un servicio autoadministrado. En muchos servicios autoadministrados por Amazon, pagamos por lo que usamos, ¿no? Aquí está quien lo dice, las tablas inactivas nos cuestan cero, ¿vale? El término para fijar los precios es son las capacidades. Tenemos una unidad de capacidad que puede ser de lectura o escritura, que son las WCU, las de escritura, y RCU, las de lectura, ¿no? Read y write, ¿no? 1 kilobyte de datos de escritura es una unidad de escritura y 4 kilobytes de lectura es una unidad de lectura. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo de que la mayoría de las aplicaciones generalmente tienen mayor lectura que escritura, ¿no? Casi siempre es muy raro que una aplicación tenga más escrituras que lecturas. Eso es muy, muy, muy extraño. Si puede pasar, no digo que no. En el caso de que pase, lo único que vamos a tener que hacer es contratar 4 veces mayor número de unidades, perdón, de escritura que de lectura, ¿no? Porque son más grandes las de lectura. Y algunas operaciones particulares pueden consumir grandes cantidades de unidades, como los escaneos, los scans, ¿no? Y si estamos utilizando scans para darle solución a nuestra plataforma, esto puede hacer que sea más costoso que tener una base de datos SQL. Definitivamente, ¿no? Si para cada filtro que estoy haciendo tengo que tener todos los datos, obviamente va a ser más caro que MySQL. ¿Alguna pregunta de las unidades de capacidad? Porque queda muy claro. 1 kilobyte de escritura es una unidad de escritura. 4 kilobytes de lectura es una unidad de lectura.
Y cada una de esas unidades tienen un costo fijo en AWS. Y si quieren consultarlo, métanse al pricing de AWS DynamoDB, ahí lo van a encontrar cuántos dólares exactamente cuesta cada uno. Depende también de la región en donde lo estén desplegando. Súper. Otro concepto que les puede venir en el examen. Acelerador de Amazon DynamoDB DAX. DAX es un caché de memoria. Literalmente lo que le sirve para DynamoDB es que mejora el rendimiento hasta 10 veces según AWS, ¿verdad? No nos consta que lo mejore tanto, ¿no? Pero según AWS, hasta 10 veces mejora el rendimiento. DAX hace todo por ti. Solo lo activas con un clic y ya te olvidas del problema. Ya los desarrolladores o nosotros no necesitamos estar administrando que el caché, que la invalidación, que dónde se guarda, que cómo pasa, que cómo es el puente. No nos preocupamos de nada. Y como dije, nomás hay que habilitarlo, se habilita y automáticamente se ejecuta todo. Literal es una casilla, es un checkbox. ¿Habilitar DAX? Sí. Y ya. Es lo que tienes que hacer para habilitarlo. ¿Qué pasa? DAX, como cualquier servicio adicional de AWS, te cobra, ¿no? Entonces, ¿quieres habilitarlo? ¿Quieres que sus conductos sean más rápidos? Claro que sí. Solo que vas a pagar más, ¿no? Pregunta de examen. Tengo DynamoDB que está funcionando perfecto, bla, 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 bla. Seguimos escalando, ha soportado bien, pero hemos notado que en la mayoría de las operaciones de lecturas estamos teniendo respuestas un poco más lentas, ¿no? Estamos viendo que en estas operaciones de lectura, pues realmente la mayoría son lecturas repetidas, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor en el home de mi aplicación siempre traigo los mismos datos y por eso siempre hay muchas lecturas repetidas. ¿Qué puedo hacer? Te van a ir varias opciones, ¿no? Migrarte a Amazon Aurora, migrarte a RDS, meterle no sé qué cosa. Y una de las opciones va a ser activar el acelerador de DynamoDB DAX. Palabra clave para saber que la respuesta es DAX, pues mejorar el rendimiento de la base de datos, la velocidad de respuesta de DynamoDB. Siempre que diga mejorar la velocidad de respuesta y también que te mencione lecturas repetidas, DAX, ¿no? Como cualquier caché, los caché nos sirven mucho cuando se repiten lecturas. Por ejemplo, en Cuéntame, el home siempre es muy similar para la mayoría de los usuarios, entonces tenemos muchas repeticiones por ahí, casi siempre que estamos consultando cosas. Un caché nos serviría mucho. Pero imagínate que tu aplicación fuera diferente, que tu aplicación es un leaderboard en el que quieres estar viendo siempre el dato más reciente, porque es súper competitivo y quieres ver cada segundo cómo va cambiando. Entonces ahí no te sirve un DAX, porque los datos están cambiando cada segundo. Entonces, por eso es importante como palabra clave que te venga mejorar el tiempo de respuesta, pero también te venga que las lecturas son repetidas, ¿no? Que estoy leyendo muchas veces el mismo dato, ¿ah? Para que el DAX sea una respuesta en esa pregunta del examen. ¿Vale? Listo. ¿Qué más? Otros conceptos importantes, muy rápidamente, me voy rápido ya para cerrar. DynamoDB, bueno, tiene mucha documentación. AWS nos establece que para desarrollar aplicaciones en DynamoDB debemos implementar un diseño de una sola tabla. En SQL generalmente creamos nuevas tablas para cada entidad. Por ejemplo, si tenemos una base de datos de películas donde tenemos las películas, pero también tenemos los actores y tenemos los directores, generalmente crearemos una tabla para las películas, una tabla para los actores, otra tabla para los directores, otra tabla para lo que yo quiera, ¿no? Para cualquier otra cosa que necesitamos meter ahí. A lo mejor una tabla para no sé, para las etiquetas de la película, ¿no? Otra tabla para guardar las reseñas, otra tabla para lo que yo quiera, ¿no? Normalmente tenemos varias tablas. En NoSQL y específicamente en DynamoDB, no. Hacer eso sería muy pesado de configurar. Entonces, todos los datos los debemos tener en la misma tabla. Sé que es raro, pero es como se diseña en DynamoDB y en general en las soluciones NoSQL. Si ven este ejemplo que estamos viendo aquí, tengo una película, pero también abajo tengo un registro de un actor, luego tengo un director, tengo varias cosas combinadas y mezcladas de diferentes formas en la misma tabla, ¿vale? Es un concepto que si les interesa, clávense en él, está medio complicado de procesar, eso sí, yo no se les recomiendo que se metan en esto, a menos que vayan a desarrollar aquí. Ya cuando les toque desarrollar en DynamoDB, léanse la documentación, está un poquito difícil de entender. Si no, ni se metan. No les va a venir en el examen. No les van a preguntar cómo acomodar datos en DynamoDB. Nada. Lo único que necesitan saber es para qué se usa DynamoDB,
qué son las cosas de DynamoDB, casos de uso muy básicos, los de las índices secundarios, índices primarios, las particiones, unidades de lectura-escritura, etcétera. Pero esto de que les pregunten cómo diseñar una base de datos en Dynamo, jamás les va a venir. Entonces yo les recomiendo, no se preocupen, no se estresen, es algo que necesiten conocer hoy en día, pero que sepan que eso es como se debe diseñar en DynamoDB. Y sí, yo cuando estuve investigando esto, fue hace unos años, sí, aprendí a hacerlo, sí, también ya se me olvidó, sí, leí muchos comentarios de que era una locura y que no les quedaba claro a todo el mundo, que todos entendían cómo hacerlo. Estuve buscando en foros, tutoriales y así, y sí, los comentarios casi siempre eran de, es que esto es un desmadre, es que está acá difícil, que no se entiende, ¿no? Pero bueno, así es como se usan las bases de datos NoSQL, específicamente DynamoDB. ¿Alguna duda hasta aquí, hasta lo que llevamos? Ya casi terminamos. Súper, vámonos. Otras cosas importantes rápidamente. Vámonos así de bolón ping-pong. Limpieza automática de elementos antiguos. DynamoDB tiene TTL. Para cada registro que tú escribas en DynamoDB, le puedes configurar un tiempo de vida. Le puedes decir, bórrate en 5 minutos y se borra automáticamente. Eso es muy, muy útil, ¿eh? Sobre todo cuando tengo carga de datos masivos que sé que los tengo que borrar después, es muy, muy útil. Flujos de datos. DynamoDB puede emitir eventos de todo lo que sucede dentro de DynamoDB. Normalmente lo que hacemos es crear un lambda para estar escuchando qué eventos pasan a través del data stream y por eso podemos hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, yo puedo estar escuchando eventos de cada vez que haya una inserción donde mi primary key sea un SKU de un ítem, ¿no? Y entonces cuando se mete ese SKU de ítem, yo puedo emitir un evento para que en otra base de datos, en otro sistema, en donde yo quiera, puedo disminuir la cantidad del inventario de ese ítem que se compró, ¿no? O sea, oigan, me muteé desde hace quién sabe cuándo. ¿Hasta dónde escucharon? Te acabas de mutear, de hecho. Sí, Ay, esta cosa. Así No, es. no toqué nada. Eh, No sé cómo me muteé. Pero como que se cambió tu micrófono. sí, te Oh, escuchas raro. ya, a lo mejor se desconectó Por reclamación se me muteó. Se comió. A ver. Sí. ¿Por qué? Bueno, ahí mejor. Sí. Súper. Qué raro. Ahora ya entiendo cuando se mutea solo, creo que ha de ser eso, como que se debe perder el micro. Pero bueno, listo. Entonces, los flujos de datos te permiten para eso, ¿no? Son eventos, por ahí pasan todos los eventos de lo que está pasando en Dynamo, puedes escucharlos, y si pasa un evento específico, que se metió un dato específico, que pasó algo específico, puedes ejecutar otras acciones, ¿no? Para eso te sirve. También es muy útil, sobre todo cuando estás diseñando una arquitectura basada en eventos, que es otro tema, punto y aparte. Consistencia de lectura. Permitimos lecturas eventuales o fuertemente consistentes, ¿no? Eso lo podemos configurar en todas las operaciones que hacemos, que ya les expliqué qué es eso, ¿no? De la consistencia. ¿Qué más? Alta disponibilidad y durabilidad. Todos los datos de Dynamo se almacenan en discos de estado sólido y distribuye automáticamente los datos Dynamo en diferentes zonas de disponibilidad en una misma región, ¿no? Entonces, por eso les decía, como tienes como copias de los datos en varios centros de datos, tú no controlas realmente el tráfico de a dónde estás consultando tú la tabla en este momento. Y es por eso es esa importancia de tener las lecturas eventualmente consistentes o fuertemente consistentes, ¿no? ¿Vale? Eso es una parte muy importante por la cual Dynamo puede escalar tanto como lo hace, porque aprovecha que tiene una infraestructura muy grande, AWS, para poder repartir todas las operaciones de escritura y lectura en diversos fuentes de datos, ¿no? Donde tiene réplicas de la información en cada uno de ellos, ¿vale? Transacciones. Dynamo ya soporta transacciones, antes no lo hacía. Soporta hasta un máximo de 25 elementos por transacción y consumen el doble de unidades de capacidad, ¿no? Lotes. Dynamo puede hacerte operaciones de lectura, escritura por lotes, pero se limita a 25 operaciones por lote. Eso es un problema porque luego todo el mundo dice, ¿por qué no soportas más lotes? Pero es por las limitantes mismas de DynamoDB, de todo lo que hemos hablado, ¿no? Y escrituras condicionales, ese es un tema un poquito más complicado. Se refiere a que
puedes tener que algunas condiciones o establecer condiciones sobre tus operaciones, sobre todo las de lectura, para que solo se ejecuten de acuerdo a ciertas condiciones, ¿no? Aquí ponemos un ejemplo muy claro, ¿no? Puedes tener un atributo de versión y que esa versión se incremente cada vez que se actualice la fila, ¿no? Y entonces cuando se actualice cualquier otra operación, utilizarlo condicionalmente en función de esa versión, ¿vale? Entonces, si se cambia la versión mientras se está ejecutando otra cosa, esa otra cosa que se está ejecutando va a checar, oye, ¿cuál es la versión? Oye, ya cambió, ok, tengo que resolver un error porque mi condición para poder ejecutarme es de que la versión siguiera siendo la misma que cuando lo leí por primera vez, pero como ya cambió, ya no puedo ejecutar mi operación, ¿no? Entonces me regresa un error. Y podemos volver a intentar toda la operación desde cero. Y como dice aquí, esto resuelve el 99% de los problemas de escritura concurrentes. Entonces puede ser que no necesites transacciones, puede ser reemplazarlo por esto de escrituras condicionales. Tú le pones una cierta condición a la escritura y esto se hace, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, imagínate que tienes una tabla de precios y también vas a meter como, o una tabla de inventario, digamos, ¿no? Yo leo que hay un elemento en el inventario, perfecto. Luego hago otras operaciones en mi servidor, mi procedimiento de compra está calculando el costo, calculando el descuento, calculando el precio del envío, calculando un chingo de cosas. Y ya cuando quiero escribir la compra a la tabla, tengo que cerciorarme que todavía tengo un ítem en mi inventario, ¿no? Y esa es la condición. Yo le pongo, ahora sí, cuando voy a hacer la escritura, yo sabía cuando inicié mi proceso de la venta que tenía un ítem en mi inventario. Voy a crear una escritura condicional donde le diga, ok, sí escríbeme esta transacción o esa compra en la base de datos. Sí, solo sí, todavía tengo ese ítem en mi inventario, ¿no? Y ya esa es la forma de hacerlo, para no tener que volver a hacer otra lectura y luego otra escritura. Ya de eso se encarga la misma escritura, ¿vale? Y ya para cerrar, perdón que me extendí 5 minutos, van a ser 10 en total adicionales. ¿Cuándo usamos DynamoDB? Como dijimos desde el inicio, Dave, cuando no requerimos analizar los datos, ¿no? Cuando necesitamos hacer analítica de datos, gráficas de cuánto se ha comprado, cuánto en total se ha comprado. Si tuviste, en ningún momento mencionamos en el scan y el query que hubiera operaciones de agregación. No tenemos group bys, no tenemos count, no tenemos average, no tenemos sum, no tenemos ninguna de esas operaciones de agregación. Entonces, por eso se complica hacer el análisis de datos. Entonces, cuando usamos DynamoDB, cuando no tenemos análisis de datos. Luego, cuando los datos son muy grandes, cuando son muchísimos datos y que necesitamos acuerdos de nivel de servicio consistentes. ¿Qué quiere decir? Cuando necesitamos asegurarle a nuestro cliente que tendrá un 99.9999% de disponibilidad de su sistema. ¿No? ¿Por qué? Porque si tengo mucha cantidad de datos, es posible, o sea, una cantidad alta de escritura y lectura, es posible que con un servidor basado en una base de datos basada en SQL, pues se caiga. Se nos puede estar cayendo porque me quedé sin memoria del servidor de escritura, que porque las réplicas de lectura ya se excedieron su capacidad, que porque muchas cosas pueden pasar, ¿no? Que el CPU no me está dando para la réplica de escritura, digo, para la base de datos principal de escritura. Muchas cosas pueden pasar que SQL pues no nos sirve para una escala súper gigante. Sobre todo no es una escala, no estamos hablando de cosas donde la escala sea muy grande, porque pues SQL lo utiliza un Netflix, por ejemplo, sino más bien nos referimos cuando el volumen de entrada y salida es muy grande. O sea, no es porque tengo 10 millones de usuarios, sino es porque tengo 10 millones de usuarios que aparte están escribiendo y leyendo datos muy frecuentemente. Ese es ese caso de usos donde podemos usar DynamoDB. Porque está bien, puedo tener 10 millones de datos y soportarlos con MySQL siempre y cuando pues, no tengamos, cada usuario no esté todo el día estando haciendo escrituras y lecturas, ¿no? Luego, también lo podemos usar cuando los patrones de acceso son conocidos. Sabemos exactamente qué campos vamos a utilizar para mi consulta. Lo que decía Chuy, oye, ¿qué pasa si de repente no sé, si de repente se me agregó un nuevo campo y tengo que filtrar por ellos? Pues ese no es un caso de uso para Dynamo. Dynamo se utiliza cuando ya tienes una certeza de lo que necesitas. Sabes qué campos vamos a utilizar para consultar los datos ahorita y en el futuro próximo. Justo aquí viene eso. Si no lo sabes, no uses Dynamo mejor. ¿Cuándo no usar Dynamo? Los patrones de acceso no están claros antes de diseñar, ¿no? No sabemos realmente si mañana voy a agregar campos, voy a quitar campos, voy a cambiar las queries, voy a hacer otras cosas. No estoy seguro de eso, no uso Dynamo, punto. Y cuando necesitamos hacer análisis, que es eso que les dije, las operaciones de agrupación, de group by, de count, de average, de todas estas sumatorias para hacer dashboards, si necesito hacer eso, no lo hago en DynamoDB. Y listo, con eso hemos terminado.
Disculpen que haya sido una sesión muy teórica, pero es que Dynamo es todo un tema, o sea, es todo un mundo. Neta, o sea, Amazon tiene un curso específico de DynamoDB, o sea, para certificarte en Dynamo. O sea, es muy complejo, es mucha información. Disculpen el resumen muy express, pero necesitaban conocerlo porque sí son cosas que vienen de repente en el examen. A lo mejor solo les viene una pregunta, pero estoy casi seguro que les va a venir al menos una pregunta de DynamoDB. Y listo, equipo. Pues con eso terminamos. No sé si tengan alguna duda, queja, sugerencia, algo que quieran rebotar de todo esto. Pues no, creo que sí, me queda bastante claro. Pues bien, pero yo creo nada más como repasarlo, porque sí está medio reborujado. Bueno, creo que eso nomás lo decimos acá en Sagua. Revuelto, pues. Creo que sí. Súper, fenomenal. Pues ya estamos, equipo. Espero que no tengamos que tener una sesión tan teórica en el futuro próximo. Los invito a que si les llama la atención, pues siguen un poco más de esta base de datos. La verdad es que hay dos mundos de opiniones. La gente que odia DynamoDB y la gente que ama DynamoDB. No hay un punto intermedio. O la vas a amar o lo vas a odiar. Entonces, pues, descubran qué tipo de desarrolladores son ustedes. Y pues listo, pues muchas gracias por la atención. Ya termino la grabación y pues que tengan una excelente tarde.